Contraté a una empleada para limpiar porque había un olor horrible que salía del sótano. Mientras ella trabajaba, yo fui a hacerme las uñas. Unos 10 minutos después, ella me llamó con la voz temblando. «Señora, ¿hay alguien viviendo aquí abajo?» Yo respondí, «En la casa no hay nadie más», pero antes de que pudiera contestar, la llamada se cortó. Volví en pánico y me quedé aterrada al presenciar esa escena. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Esta mañana no me desperté por el sonido del despertador ni por los primeros rayos del sol, sino por un olor extraño. Me levanté de la cama con pereza, sintiendo la cabeza un poco pesada. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Enrique, mi único hijo, llevaba ya varios días de viaje por trabajo en Guadalajara, e Inés, mi nuera, seguramente había salido temprano por algún asunto. De repente, toda la enorme mansión se había quedado solo para mí. Como de costumbre, abrí de par en par la ventana que da al jardín trasero para que entrara el aire fresco. Pero, irónicamente, esa acción solo hizo que el olor fétido se volviera más intenso. No era el típico olor a basura doméstica, ni tampoco a drenaje. Era un olor agrio, como a carne en descomposición, mezclado con el hedor metálico de algo oxidado desde hace mucho tiempo. Una sensación de repulsión me subió por el estómago, obligándome a taparme la nariz con la mano. Seguí el rastro de ese espantoso olor, caminando por el pasillo. Cuanto más me acercaba a la puerta de madera que conduce al sótano, más fuerte se hacía el hedor. Parecía emanar de las rendijas que había al pie de la puerta. El sótano de mi casa solo se usaba para guardar cosas viejas, y hacía muchísimo tiempo que no bajaba allí. Tal vez algún ratón o gato callejero se había colado y muerto atrapado. Pensando eso, decidí tomar el celular y llamé a Ximena. Era una joven que trabajaba por horas como empleada doméstica en la zona, muy ágil y honesta. Le pedí que viniera esa misma mañana a limpiar el sótano. Una hora después, Ximena llegó con su sonrisa radiante de siempre. Le entregué un par de guantes de goma, un cubrebocas grueso, y le hablé con algo de pena sobre el olor del sótano. «Seguramente se murió algún animal ahí abajo. ¿Podrías encargarte, por favor?» Ximena aceptó con gusto, incluso me tranquilizó. «Eso no es nada, señora. Váyase tranquila, yo me encargo. Cuando termine, cierro bien la puerta de atrás». La seguridad con la que lo dijo me hizo sentir más tranquila. Tenía una cita para hacerme las uñas a las 10. Le dije que al terminar se podía ir, que luego le transferiría el pago. En el salón, con el aroma suave del esmalte flotando en el aire, mi mente empezó a relajarse, pero esa breve paz se rompió con la vibración de mi celular dentro del bolso. Era Ximena. Seguramente llamaba para decir que ya había terminado. Contesté mientras una mano seguía bajo la lámpara UV. «Hola, Ximena, señora». La voz al otro lado no sonaba alegre como siempre. Era un susurro entrecortado y tembloroso por el miedo. «Señora, ¿vive alguien aquí abajo?» Fruncí el ceño, confundida por la pregunta. «No, Ximena. Inés salió y Enrique está de viaje. Solo estás tú en la casa». «No, señora», dijo ella con voz temblorosa y entre jadeos. Encontré un zapato de hombre. Está nuevo. Creo que hay alguien». No alcanzó a terminar la frase cuando escuché un clic suave y metálico en el teléfono. Inmediatamente después, un golpe seco y fuerte, como si algo pesado hubiera caído sobre el piso de cemento. Luego, silencio absoluto. La llamada se cortó de repente. «¿Hola? ¿Ximena? ¿Ximena?», grité al teléfono, pero solo había silencio del otro lado. Rápidamente intenté devolver la llamada. El timbre sonó varias veces y luego fue directo al buzón de voz. Un escalofrío recorrió mi espalda. El esmalte de uñas aún no se había secado del todo, pero ya no podía pensar en eso. Dejé unos billetes sobre la mesa, sin esperar el cambio, y salí corriendo al auto. Presioné el acelerador casi hasta el fondo. El coche volaba por las calles que ya conocía de memoria. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y con cada latido me venía a la cabeza la imagen de Ximena y sus palabras entrecortadas. ¿Qué demonios estaba pasando en mi propia casa? Al llegar,
Lo primero que vi fue que el portón lateral de hierro que da al jardín trasero estaba abierto. Corrí apresurada hacia el patio trasero. La puerta de la cocina también estaba entreabierta. Sentía como si algo me quemara por dentro. Me lancé dentro de la casa, con la voz quebrada por el miedo. Jimena, Jimena, ¿dónde estás? Ninguna respuesta. Un silencio abrumador envolvía toda la casa. Sin dudarlo un segundo, corrí directamente por las escaleras hacia el sótano. En cuanto abrí la puerta, el hedor nauseabundo de la mañana me golpeó de lleno en la cara, aún más penetrante y asqueroso. En medio del suelo, el balde de agua sucia se había volcado por completo. El trapeador yacía tirado en un rincón. Y justo al lado del charco de agua, boca abajo sobre el piso frío de cemento, estaba el teléfono de Jimena. La pantalla estaba destrozada, llena de grietas como una telaraña. Miré alrededor del sótano oscuro y húmedo, llamando su nombre una vez más con desesperación. Aún así, ningún sonido de respuesta. Jimena había desaparecido. El pánico me invadió por completo y mis rodillas comenzaron a temblar. Con manos temblorosas saqué mi celular con una sola idea en la cabeza: avisarle a Enrique. Pero cuando marqué el número de mi hijo, la llamada se desvió directamente al buzón de voz. Un tono frío y largo resonó. Enrique no contestaba. Jimena había desaparecido. Un miedo invisible pero enorme comenzaba a apretar mi pecho. Mis dedos temblorosos se deslizaron por la pantalla hasta encontrar el número de emergencia de la policía. Pero justo cuando estaba a punto de presionar el botón de llamada, una mano helada se posó de repente sobre mi hombro desde atrás. Di un salto. Grité con fuerza y me giré bruscamente. Inés estaba parada justo detrás de mí, al pie de las escaleras. No sabía desde cuándo estaba allí. Se había acercado sin hacer ningún ruido. Su rostro no mostraba emoción alguna, y sus ojos tranquilos repasaron la escena caótica en el suelo. «Inés, ¿cuándo llegaste?», balbuceé, con el corazón aún latiéndome con fuerza en el pecho. Jimena, la chica, me llamó, pero la llamada se cortó. Bajé y encontré esto. Ella ya no estaba. Señalé el teléfono destrozado, el charco de agua, con palabras entrecortadas por el pánico. Esperaba que reaccionara con susto, preocupación o al menos sorpresa. Pero no. Inés se mantuvo extrañamente calmada. Observó el sótano con lentitud, sin que su mirada se inmutara ante lo que veía. Luego se volvió hacia mí y habló con una voz suave, casi absurda por su tranquilidad. «No te preocupes, mamá. Seguro no pasó nada grave. Escuché que algunos vecinos decían que Jimena está muy necesitada últimamente, que debe mucho dinero. Capaz vio que en la casa había cosas de valor, quiso robar algo y cuando tú la llamaste se asustó, tiró las cosas y salió corriendo. Alguien así no es de fiar, mamá». Lo que decía podía tener sentido, pero su actitud no. Esa calma suya, en una situación como esta, era escalofriante. Se acercó y me ayudó con suavidad a salir del sótano. «Aquí abajo huele horrible. No es bueno para tu salud. Mamá, mejor sube a descansar. Yo termino de limpiar». Me dejó atónita, con la mente en blanco. Me dejé guiar por ella escaleras arriba. No me permitió quedarme, y su mirada tenía una determinación extraña. Sentada en el sillón de mi habitación, no podía dejar de temblar. Como media hora después, escuché a Inés subir. Oí el agua correr fuerte en el baño del primer piso, luego el sonido de la lavadora funcionando con fuerza, girando con dificultad. Un rato más tarde, Inés entró en mi habitación con una taza de té de manzanilla humeante entre las manos. Me la entregó. «Ya terminé de limpiar, mamá. Usé un poco de cloro fuerte para quitar el olor, así que mejor no bajes. No es bueno que lo respires». Sus palabras sonaban como una muestra de cuidado, pero para mí, en ese momento, parecían una advertencia velada. Luego, como si quisiera demostrar que todo había vuelto a la normalidad, Inés dijo que saldría al mercado a comprar algunas verduras para la cena y se fue de la casa. Me quedé junto a la ventana, conteniendo la respiración mientras observaba la silueta de la niña hasta que dobló al final de la calle y desapareció por completo. En ese mismo instante, como si una fuerza invisible me empujara, salí corriendo de la habitación y bajé directo al sótano.
Un olor fuerte a cloro me golpeó en la cara, penetrante e insoportable, pero ni siquiera eso podía tapar del todo ese hedor característico y putrefacto. El piso había sido limpiado a fondo, ni una sola huella quedaba del charco de agua sucia. El balde, el trapeador e incluso el teléfono roto de Jimena habían desaparecido. Todo lucía sospechosamente ordenado. Ese orden artificial me heló la espalda. La niña había borrado toda evidencia. Mis ojos recorrieron el sótano y se detuvieron en un rincón oculto donde solía guardar cajas de cartón con cosas viejas. Algo ahí había cambiado. Una pesada cortina de terciopelo negro colgaba del techo hasta casi tocar el suelo, ocultando por completo esa zona. Esa cortina definitivamente no estaba ahí la semana pasada. Mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. Mis pies parecían clavados al suelo, pero tras un breve conflicto interno, supe que tenía que ver qué se ocultaba detrás. Me acerqué, con la mano temblorosa extendida, y con todo el valor que me quedaba, tomé el borde frío de la tela y la corrí hacia un lado. Una escena espantosa se reveló ante mis ojos. En el suelo de cemento frío había un gran círculo dibujado cuidadosamente con un polvo blanco que parecía sal. Dentro del círculo había varias velas negras parcialmente consumidas, con la cera derramada solidificada en formas extrañas y deformes. En el centro exacto del círculo, una mancha rojiza, ya seca y oscura como sangre vieja, se esparcía sobre el cemento gris. Junto a esa marca espantosa, un trozo de soga gruesa cortada descansaba en el suelo, con las fibras deshilachadas como si hubieran sido cortadas por algo extremadamente filoso. Y entonces, en el rincón más oscuro detrás de la cortina, mis ojos lo vieron, tirado solo, cubierto por una fina capa de polvo. Estaba el zapato de hombre que Jimena mencionó por teléfono. Todo mi cuerpo comenzó a temblar sin control. Mi mano soltó la pesada cortina de terciopelo. Cayó de golpe, cubriendo nuevamente esa escena macabra. Mi respiración se congeló en el pecho. Una parte de mí gritaba que corriera, que huyera de ahí, que saliera de mi propia casa de inmediato. Pero otra parte, una frialdad lúcida nacida desde lo más profundo del miedo, me dijo que no podía irme con las manos vacías. Temblando, saqué el celular del bolsillo. Mis dedos torpes se deslizaron por la pantalla hasta abrir la aplicación de la cámara. Corrí la cortina otra vez, intentando no mirar directamente al círculo infernal. El clic seco de la cámara rompió el silencio escalofriante del sótano. Tomé fotos sin parar, desde todos los ángulos posibles. Cada vez que el flash brillaba, iluminaba aquella escena aterradora y la grababa aún más en mi memoria. Guardé el celular rápidamente en el bolsillo. Me di vuelta con la intención de subir las escaleras tan rápido como pudiera, sin mirar atrás. Pero justo en ese momento, un sonido muy leve, casi imperceptible, surgió desde el fondo del sótano. No era el crujido de la madera vieja ni el silbido del viento entre las rendijas. Era un gemido, débil y entrecortado. Mi corazón se me subió a la garganta. Me quedé paralizada, conteniendo el aliento, aguzando todos mis sentidos. El gemido se oyó de nuevo, esta vez un poco más claro, como un lamento ahogado. No había duda, eso no era un animal, era una persona. Un escalofrío recorrió toda mi espalda, pero el miedo fue superado por otro sentimiento, la preocupación por una vida que quizás estaba en peligro. A pesar de que me temblaban las piernas, me acerqué lentamente hacia el origen del sonido, atravesando cajas viejas y muebles olvidados. El sonido parecía provenir de detrás del muro de ladrillo al final del sótano, donde solía guardar armarios que ya no usaba. Cuando llegué al lugar, me quedé paralizada. En medio de la pared de ladrillo áspero, donde se suponía que solo debía haber un muro continuo, había una puerta de madera. Una puerta que podría jurar por mi vida que nunca había estado allí en todas las décadas que llevo viviendo en esta casa. Se veía vieja, con la pintura descascarada y el picaporte de metal oxidado. ¿Quién la había hecho? ¿Y desde cuándo estaba allí? Me acerqué con cuidado y apoyé el oído contra la superficie fría de la madera. Pude oír un suave roce y una respiración pesada, entrecortada, del otro lado. Había alguien encerrado allí dentro. Estiré la mano y traté de girar el picaporte. Estaba completamente trabado. No se movía ni un milímetro. En un impulso temerario, levanté la mano y toqué suavemente la puerta 2 veces. Me acerqué aún más y susurré por la rendija,
con el volumen más bajo que pude. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? De inmediato, todos los sonidos del interior cesaron. Ese silencio repentino era aún más escalofriante que los gemidos anteriores. Sentí como si alguien estuviera justo del otro lado de la puerta, conteniendo la respiración, escuchándome. Me habían escuchado, pero por alguna razón no se atrevían a responder. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que había cometido un error fatal. Justo en ese momento, desde la planta de arriba, escuché el crujir de grava bajo las ruedas y luego el sonido familiar del motor del coche que solía conducir Inés. Ella había regresado, mucho antes de lo que esperaba. Retrocedí, tratando de no hacer el menor ruido. Me deslicé rápidamente entre las cajas. Corrí la cortina negra para volver a cubrir el círculo macabro y subí corriendo las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Alcancé a cerrar de golpe la puerta del sótano justo a tiempo. Me giré hacia la sala cuando Inés metía la llave en la cerradura y abría la puerta principal. Me miró, sonrió y levantó una bolsa llena de verduras frescas. «Mamá, mire, conseguí unos tomates buenísimos. ¿Hacemos sopa esta noche?» Esa sonrisa, esa voz, ahora me resultaban espeluznantes. Me forcé a sonreír, asentí con la cabeza, mientras el pecho aún me subía y bajaba por el susto y la carrera. Eché un vistazo a mis manos entrelazadas, seguían temblando sin parar. No podía permitir que Inés supiera que yo había bajado allí. No podía dejar que supiera que yo ya sabía. Esa noche no pude pegar un ojo. La casa entera estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac constante del reloj de péndulo en el vestíbulo. Me quedé escuchando, con la esperanza de volver a oír esos quejidos, pero lo único que recibí como respuesta fue un silencio escalofriante. A la mañana siguiente me desperté con unas ojeras marcadas y una inquietud que me carcomía por dentro. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hablar con Enrique. Aunque mi hijo estuviera lejos, era la única persona en la que podía confiar en este momento. Él debía saber lo que estaba pasando. Con la excusa de que necesitaba un poco de espacio para leer, me metí en mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté al borde de la cama, respiré hondo para calmar las manos temblorosas y marqué el número de Enrique. El teléfono sonó, cada timbrazo me pareció eterno, alimentando una tenue esperanza. Pero esa esperanza se apagó cuando escuché la voz automática del buzón diciendo que la llamada había sido desviada. Traté de mantener la voz lo más tranquila posible, como si fuera una llamada cualquiera. «Enrique, soy mamá. Llámame cuando tengas un momento, por favor. Es algo muy importante». Intenté llamarlo 2 veces más esa mañana, una a las 9 y otra a las 11. El resultado fue el mismo. Esto no era normal. Enrique podía estar en una reunión, pero nunca dejaba de contestarme o de devolverme la llamada por más de un día. Mi corazón empezó a hundirse. Una sensación de ansiedad difusa fue tomando forma hasta convertirse en un miedo concreto. A la hora del almuerzo, mientras comíamos ensalada, fingí estar distraída y le pregunté a Inés, «¿Enrique te ha llamado? Yo lo he estado llamando desde la mañana, pero no contesta». Inés dejó el tenedor con calma y levantó la vista para mirarme directo a los ojos. Su mirada no mostraba ni una pizca de confusión, ni la más mínima duda. «Claro que sí», respondió, con un tono perfectamente fluido. «Me llamó temprano en la mañana, incluso antes de que usted se despertara. Dijo que iba a estar en reuniones todo el día con un socio importante en Guadalajara, así que no podía contestar llamadas de nadie. Preguntó cómo estaba usted. Yo le dije que estaba bien, así que seguro se quedó tranquilo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que estaba mintiendo. La manera en que respondió fue demasiado fluida, demasiado perfecta, como si ya tuviera preparado un guión, pero no podía confrontarla. Solo pude asentir con la cabeza y forzar una sonrisa. Entonces está bien. Tuve que enterrar mi sospecha, no mostrar ni una sola grieta. Ese día estuve como ida. No podía quedarme quieta, no podía leer, no podía hacer nada. El miedo por Jimena, por la persona encerrada detrás de la puerta de madera y ahora por la seguridad de Enrique,
se enroscaba en mi interior. Tenía que averiguarlo por mi cuenta. Por la tarde, le dije a Inés que iba a casa de mi amiga Maite a jugar ajedrez. Era una costumbre semanal entre nosotras, así que Inés no sospechó nada. «Que se divierta, mamá», me dijo incluso. Pero en lugar de manejar hacia la casa de Maite, giré el volante y fui directo al barrio donde vivía Ximena. Era una zona de clase trabajadora, con casas pintadas una al lado de la otra, muy diferente a mi tranquila zona residencial. Fui directamente a la dirección que Ximena había guardado en la libreta de contactos. Su casita, pintada de un azul claro, estaba cerrada y en silencio. La maceta con geranios en la entrada, esa flor que sé que Ximena amaba tanto, ya se estaba marchitando por falta de agua, con las flores inclinadas hacia abajo con tristeza. Toqué el timbre varias veces, luego golpeé con fuerza la puerta, pero no hubo ningún sonido desde adentro. Justo en ese momento, una voz ronca se alzó desde el porche de la casa de enfrente. «¿Está buscando a la señorita Ximena?». Me giré. Un anciano de cabello completamente blanco estaba sentado en una vieja silla mecedora, abanicándose lentamente con un abanico de papel. Asentí. «Sí, soy conocida suya». El anciano negó con la cabeza con lentitud, entrecerrando los ojos llenos de arrugas mientras me observaba. «No la he visto regresar desde la mañana del martes. Qué raro. Normalmente, al volver del trabajo, lo primero que hacía era regar las plantas, pero estos días ya ve cómo están esas flores, todas secas, y la puerta sigue cerrada igual». Sus palabras fueron como un balde de agua fría sobre mi cara. Martes. Ese fue justamente el día en que Ximena vino a limpiar el sótano de mi casa. Murmuré un agradecimiento al anciano y me apresuré a subir al coche. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Todo estaba claro. Ximena no había vuelto a casa desde aquel día. Su desaparición no era una fuga por haber robado. Los gemidos débiles detrás de la puerta secreta Enrique, que no se puede localizar. La mentira descarada de Inés. Todas las piezas sueltas empezaban a encajar en un cuadro espantoso justo delante de mí. Sabía que no podía perder ni un segundo más. No podía enfrentar esto sola. Encendí el auto, giré y manejé, pero esta vez fui directamente a casa de Maite. Necesitaba su ayuda. Casi me estrellé contra su puerta, golpeando con desesperación el timbre. Maite abrió, y sin siquiera saludar, se quedó paralizada al ver mi estado. Seguramente me veía fatal en ese momento. El cabello desordenado, el rostro desencajado, los ojos rojos de insomnio y miedo. «Paloma, Dios mío, ¿qué ha pasado?». Me jaló hacia adentro y cerró la puerta de golpe. Me ayudó a sentarme en el mullido sofá del salón y corrió hacia la cocina. Un rato después, ella regresó con un vaso de agua tibia con miel. «Toma, bebe esto para que entres en calor y te calmes un poco». Recibí el vaso con manos temblorosas y lo bebí de un trago. El dulzor cálido de la miel se esparció por mi cuerpo y me ayudó, al menos un poco, a recuperar la calma. Y entonces, como si se rompiera una presa, empecé a hablar. Lo conté todo, sin omitir un solo detalle. Hablé del olor nauseabundo, de la llamada interrumpida de Ximena, de la actitud fría y serena de Inés. Conté sobre la desaparición del celular roto y lo absurdamente limpio que estaba el sótano. Y después, mi voz empezó a quebrarse cuando mencioné la cortina negra, el círculo de sal y los gemidos débiles detrás de una puerta de madera que jamás había estado ahí. Mientras hablaba, saqué el teléfono, temblando, y le mostré a Maite las fotos que había tomado. Maite escuchaba con atención. Su rostro se volvía cada vez más serio. Pero cuando vio la primera foto del círculo de sal y las velas negras, se quedó en silencio de golpe. Tomó el teléfono de mis manos, entrecerró los ojos y con los dedos temblorosos amplió la imagen, examinando cada detalle. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo. Me miró y su voz cambió por completo. «Paloma, estas cosas, yo ya las he visto antes. Te juro que ya las vi, en unos expedientes viejos de Arturo». Sin dar más explicaciones, Maite se llevó mi teléfono y casi corrió hacia el estudio al final del pasillo.
Escuché que llamaba a su esposo, don Arturo, un ex investigador criminal al que siempre había respetado. Poco después, los dos salieron juntos. Don Arturo, un hombre de apariencia severa y mirada aguda, traía en las manos un expediente viejo de color marrón, con las esquinas dobladas por el paso del tiempo. «Señora Paloma, tome asiento en la mesa. Necesitamos hablar en serio», dijo, con un tono que no daba lugar a bromas. Abrió el expediente. Dentro había fotos de escenas del crimen de casos antiguos. Cuidadosamente sujetas a hojas de papel amarillentas, contuve la respiración. Sentí el pecho oprimido. Eran casi idénticas a las que yo había tomado en mi sótano. Círculos de sal dibujados con precisión, símbolos extraños trazados con un polvo rojo, muñecos de paja llenos de alfileres y velas negras a medio consumir. Arturo señaló una foto de una habitación desordenada y su voz se volvió más grave, cargada de peso. Esta es la escena de un asesinato ocurrido hace 7 años. La víctima fue un hombre, asesinado por su propia esposa durante un ritual espantoso. La mujer creía que sacrificándolo lograría que el alma de su hijo muerto pudiera renacer. Sentí que todo me daba vueltas. ¿Renacer? ¿Sacrificio? Esas palabras eran como martillazos invisibles en mi mente. Arturo siguió explicando, con una preocupación evidente en la voz. Llevamos años investigando a una secta. Se hacen llamar la Hermandad del Renacer. Operan con total secretismo, como una red cancerosa que se extiende en las sombras, y se enfocan especialmente en mujeres emocionalmente frágiles, sobre todo aquellas que han perdido un hijo o sufrido un aborto espontáneo. Les llenan la cabeza de ideas delirantes, continuó Arturo, mirándome con una expresión seria, casi de advertencia. Les hacen creer que la muerte no es el final, que las almas de sus hijos solo están atrapadas entre dos mundos y que ellas, como madres, pueden hacer un intercambio, usar un alma viva para traer de vuelta a la del niño perdido. Les dan manuales de rituales, objetos específicos y las lavan el cerebro hasta convencerlas de que lo que hacen no es un crimen, sino un acto de amor extremo, un sacrificio sagrado. Cada palabra que dijo Arturo era como un trozo de vidrio roto clavándose en mi mente, una verdad horrible que jamás me atreví a imaginar empezaba a revelarse. Balbucé con la garganta hecha un nudo. Inés, mi nuera, ella también perdió un bebé, hace casi un año. Maite y Arturo se miraron. En sus ojos no vi sorpresa, sino una comprensión cargada de preocupación. La garganta se me cerró cuando los recuerdos de aquel día trágico volvieron con fuerza, tan vívidos como si hubieran pasado ayer. El día en que Enrique, por una reunión importante que no podía posponer, apagó su celular. El día en que Inés resbaló en el baño, sola, con dolor y miedo, llamando desesperadamente a su esposo. Cuando Enrique y yo logramos forzar la puerta, ya era demasiado tarde. Desde aquel día, ella cambió por completo. De ser una chica alegre y activa, se volvió callada, distante. A veces la encontraba sentada sola en la oscuridad, murmurando cosas sin sentido. Empezó a culpar a Enrique, al principio con indirectas, luego con palabras duras y venenosas. Pensé que era el dolor, demasiado grande, lo que no la dejaba avanzar. Pensé que el tiempo curaría sus heridas. Pero me equivoqué. Ahora, horrorizada, me doy cuenta de que, en la mente distorsionada de Inés, Enrique no solo fue alguien que no estuvo en ese momento trágico. Ella lo veía como el causante directo, el que la abandonó, el responsable de la muerte del bebé. Y según las enseñanzas retorcidas de la hermandad, quien comete el pecado debe ser el sacrificio para redimirse. El aire en la sala de Maite pareció congelarse. Todo mi cuerpo se heló, hasta los huesos, como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada. Un pensamiento espantoso, demencial, cruzó por mi mente, y no pude evitar decirlo en voz alta, con un tono tembloroso y quebrado. Dios mío, ¿el sacrificio es Enrique? Levanté la mirada hacia Arturo, desesperada por encontrar una negación en sus ojos, un movimiento de cabeza, una palabra de consuelo que me dijera que estaba yendo demasiado lejos. Pero no. Arturo solo asintió lentamente, con una mirada grave y compasiva. Esa es la peor hipótesis, señora Paloma,
dijo con voz profunda y firme, pero también es la más lógica en este momento. Esas palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Mi hijo, mi Enrique. Estaba prisionero en su propia casa, esperando un final terrible a manos de la mujer que tanto amaba. Las lágrimas brotaron, pero las aparté rápidamente. No era momento de llorar. Tenía que mantener la cabeza fría. Cálmate, Paloma. Maite se sentó a mi lado y me agarró con fuerza la mano que estaba helada. Vamos a encontrar una solución. Arturo nos va a ayudar. Animada por Arturo, intenté respirar hondo, alejando el pánico que amenazaba con devorarme. Me obligué a reconstruir todo, a juntar las piezas sueltas para formar la imagen más clara y coherente posible. El olor, comencé, aún con la voz ronca. ¿Podría ser que no fuera olor a ratón muerto, Arturo? Ese olor a carne podrida mezclado con algo metálico. ¿Podría ser olor a sangre? No me atreví a terminar la frase, pero esa idea rondaba en mi cabeza desde el principio. Arturo asintió. Es muy posible. Sus rituales suelen implicar sangre de animal durante la preparación. La desaparición de Jimena. Seguí, con los pensamientos cada vez más claros. La actitud de Inés era demasiado tranquila. Ella llegó justo cuando Jimena estaba llamándome. Estoy segura de que Jimena vio algo que no debía ver. Tal vez levantó la cortina sin querer, o peor aún, vio que Enrique estaba encerrado, y entonces Inés actuó para silenciarla. El gemido y la puerta, seguí diciendo, y el recuerdo de ese sonido lastimero me hizo estremecer. Entonces el gemido que escuché puede haber sido de Jimena, o de Enrique, o de los dos. Estaban encerrados detrás de esa puerta secreta. ¿Cuándo la construyó Inés? Y por último, la mentira, concluí. Eso de inventar que Enrique todavía la llamaba. No era solo para ocultar la verdad, era para ganar tiempo. Necesitaba tiempo para prepararse, para completar su ritual. Arturo escuchaba con mucha atención. Sus ojos agudos no se despegaban de mí ni un segundo. De vez en cuando anotaba unas líneas en una libretita. Cuando terminé de contar, me miró con firmeza. Doña Paloma, no tenemos mucho tiempo. Si mi hipótesis es correcta, este tipo de sectas suelen actuar según el calendario lunar o fechas astronómicas específicas. Inés está esperando un día y hora concretos para llevar a cabo su ritual final. Tenemos que actuar de inmediato. Dicho esto, levantó el teléfono, pero no marcó al 911. Marcó una serie de números privados que yo sabía bien que no eran una línea de emergencia común. Su tono de voz al hablar también cambió por completo. Ya no era el de un vecino jubilado, sino el tono urgente y autoritario de un excomandante. ¿Comandante Vargas? Habla Arturo. Fue directo al grano. Tengo un caso extremadamente urgente. Posiblemente esté relacionado con la Hermandad del Renacer, sí, ellos mismos. La situación es muy grave. Hay al menos un rehén, tal vez dos, retenidos en contra de su voluntad. Tenemos que actuar con discreción y rapidez. Resumió todo lo que yo le había contado, recalcando la urgencia y la conexión con esa secta peligrosa. Al colgar, Arturo se volvió hacia mí, su rostro se endureció. La policía va a intervenir, pero lo hará en secreto. No podemos levantar sospechas, no pueden irrumpir en su casa sin una orden de cateo formal. Eso tomaría tiempo y podría alertar a Inés. Si se asusta, podría hacer alguna locura que ponga en riesgo a los rehenes. Me miró directo a los ojos y planteó un plan audaz. Mañana por la mañana tiene que encontrar la manera de sacar a Inés de la casa de forma natural, por lo menos durante unas horas. Ese será el tiempo clave para que un equipo de investigación encubierto entre a buscar pruebas, localizar a los rehenes y neutralizar cualquier peligro. ¿Se le ocurre algo? Mi cabeza era un nudo, pero ante la mirada confiada de Arturo hice un esfuerzo por pensar. Tenía que lograrlo. Por Enrique. De pronto, recordé un volante publicitario que vi hace unos días sobre la mesa de la cocina. Inés incluso había marcado con un círculo una parte. Sí, respondí, con una voz ya más firme y decidida. Hay una clase gratuita de pintura relajante en el centro comunitario. Una clase de prueba, mañana por la mañana. Ella parecía bastante interesada. Voy a invitarla a ir con la excusa de despejar la mente.
Arturo asintió satisfecho. Una ligera expresión de alivio cruzó su rostro serio. Muy bien, es un plan perfecto. Su misión mañana es fundamental, doña Paloma. Debe mantener a Inés ahí el mayor tiempo posible y, lo más importante, mantenerse tranquila, sin mostrar ninguna señal de nerviosismo. Todo lo demás, déjelo en nuestras manos. Cuando salí de la casa de Maite y Arturo, la noche ya había caído por completo. Manejando por el camino familiar de regreso a casa, ya no sentía el miedo solitario de antes. Ahora era una tensión que me apretaba el pecho. Sentía que estaba entrando voluntariamente en la boca del lobo, pero esta vez sabía que no estaba sola en esta batalla. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, obligándome a poner una cara alegre, como si no pasara nada. Tenía que actuar, tenía que hacerlo bien. Bajé a la cocina y preparé el desayuno. Tostadas francesas con mantequilla de ajo y huevos estrellados. El plato que a Inés le gustaba tanto. Antes Inés bajó con cara cansada. Se sentó a la mesa y comió en silencio. Mientras desayunábamos, fingí recoger el volante de la mesa como por casualidad. Entrecerré los ojos y lo leí como si fuera la primera vez que lo veía. Vaya, esta clase de pintura relajante en el centro comunitario hoy tiene una sesión de prueba gratuita. ¿Por qué no vamos a verla, Inés? Estar todo el día en casa deprime. Un cambio de ambiente nos haría bien. Inés levantó la vista para mirarme, con una mirada algo inquisitiva, como si intentara leer mis pensamientos. Un segundo de silencio se alargó y sentí que el corazón se me detenía, temía que se negara. Pero luego de unos segundos de duda, asintió con desgano. Está bien, igual no tengo nada que hacer. Mi corazón dio un vuelco de alivio. El plan había dado su primer paso. Antes de salir, fingí dolor de estómago para ir al baño. Cerré la puerta con llave, saqué el celular con manos temblorosas y envié un mensaje previamente escrito a Arturo. El plan comienza. Salimos de casa en 15 minutos. De inmediato apareció una respuesta. Entendido. Buena suerte. En la clase de pintura, el ambiente era bastante tranquilo y relajado. Todos estaban concentrados en sus caballetes. Solo se oía el roce suave de los pinceles sobre el papel y una música instrumental de fondo. Yo trataba de pintar un florero con margaritas, pero me temblaba la mano. Las líneas me salían torcidas y sin forma. No podía concentrarme. Mi mente seguía en la casa, donde sabía que un equipo de policías estaba entrando en secreto. Inés no tenía nada de ánimo. Apenas trazó unas líneas sin vida en la hoja y luego se quedó apoyada sobre el codo, mirando fijamente por la ventana. Su mirada estaba perdida, vacía, pero había algo que me ponía tremendamente nerviosa. Cada 10 minutos, más o menos, ella miraba el reloj de pared de forma disimulada y ansiosa. Pasó casi una hora y Inés empezó a mostrarse visiblemente inquieta. Dejó el pincel con brusquedad sobre la mesa y me dijo con tono irritado: «Mamá, me siento un poco mal. ¿Y si nos vamos ya?» El corazón se me encogió. Solo había pasado una hora. El equipo de Arturo seguro no había terminado. Me apresuré a responder forzando una sonrisa. «Quédate un poquito más. Casi termino mi dibujo. Está quedando hermoso. Solo espera que termine de pintar esta flor. ¿Sí?» Me puse a pintar muy lentamente, repasando una misma flor una y otra vez para ganar tiempo de forma torpe. Inés suspiró fuerte. Se sentó de mala gana, pero sus manos no dejaban de entrelazarse. Los dedos apretados con tanta fuerza que se pusieron blancos, empezó a sacar el celular y a escribir sin parar, con el rostro cada vez más tenso y preocupado. Cuando el reloj marcó exactamente las 11 en punto, Inés se levantó de golpe, sin pedirme permiso. Su voz sonó firme y fría. «Ya no puedo esperar más. Me voy a casa. Tengo algo importante que hacer». Sabiendo que no podría retenerla, asentí, tratando de ocultar la angustia. Mientras recogía mis cosas, aproveché para ir otra vez al baño, y desde allí, con manos temblorosas, escribí a Arturo: «Vamos de regreso. Inés quiso irse antes. Espero que todos estén bien». En el camino de regreso, Inés no dijo ni una sola palabra. Manejaba muy rápido, con ambas manos aferradas al volante
y la mirada fija en la carretera. Yo iba a su lado, con el corazón latiendo con fuerza, las palmas sudando. Temía que al llegar a casa nos cruzáramos con los policías, pero no. Cuando llegamos, todo parecía extrañamente normal. La puerta estaba cerrada, adentro todo en silencio. Sin rastro alguno de que alguien hubiera entrado, solté un suspiro de alivio. Parte de mí quería creer que el equipo de Arturo había recibido el mensaje a tiempo y se había retirado sin problemas. Esa noche transcurrió en una tensión pesada. Mientras preparaba la cena, mi celular vibró. Era el número de Arturo. Habló muy rápido. La señora Maite se empezó a sentir muy mal de repente. ¿Puede venir ya mismo, Paloma? Supe de inmediato que era la clave. Le dije a Inés que la señora Maite tenía un fuerte dolor de cabeza, que iría a verla un rato. Ella no sospechó nada, solo asintió con indiferencia. En casa de Arturo, él no me llevó a la sala como de costumbre, sino que se dirigió directo al estudio, cerró la puerta con llave. Sobre el escritorio de él, bajo la luz amarillenta, había un cuaderno de tapa negra y un par de guantes de nylon. «Encontraron esto», dijo, con la voz más baja. Estaba muy bien escondido debajo del forro en el cajón del armario de Inés. Me puse los guantes. Con las manos temblorosas abrí el cuaderno adentro. Había líneas y líneas de escritura a mano, torcidas y desordenadas, con un tipo de símbolos extraños que no podía entender. Entre las letras había dibujos de círculos concéntricos, estrellas de 5 puntas invertidas y otros símbolos macabros que me hicieron estremecer. Arturo señaló unas páginas marcadas con pequeños papeles rojos. Mi equipo tiene un experto en descifrado. Hicieron una traducción preliminar. Es el calendario de los rituales de preparación, el de purificación, el de oración, el de recolección de objetos. Pasé hasta la última página una línea escrita en español con letra temblorosa y descontrolada, como hecha en un momento de pánico, saltó ante mis ojos. Ritual de intercambio de almas, noche de luna llena, 0000 del 25 de octubre. Levanté la vista, con los ojos llenos de terror, y miré el calendario colgado en la pared de la oficina de Arturo. Sentí que el corazón se me detenía. El calendario marcaba viernes 25 de octubre. Era esta noche. Nos quedan solo unas horas. La voz de Arturo sonó firme y urgente, sacándome del estado de shock. Sin perder un segundo, Arturo llamó de inmediato al capitán Vargas. Toda la habitación se llenó de un silencio tan tenso que era difícil respirar. Solo escuchaba la voz firme de Arturo transmitiendo la última información. «Vargas, es esta noche a medianoche. No tenemos otra opción más que entrar. Prepara a tu equipo». Un plan se trazó en el acto, rápido y decidido. La policía se apostaría alrededor de mi casa, escondida en la oscuridad, esperando el momento justo. No podían actuar antes por miedo a que Inés lastimara a los rehenes. Mi misión, una que me helaba la sangre, era volver a casa, fingir que todo estaba normal y dar la señal cuando Inés comenzara a actuar. Esa señal sería un mensaje breve, que decidiría el destino de mi hijo. Regresé a casa sintiendo que cada paso pesaba una tonelada, como si caminara sobre un pantano invisible. Inés seguía viendo televisión en la sala. La luz de la pantalla iluminaba su cara con destellos intermitentes de sombras y claridad, haciendo que la sonrisa del personaje en la pantalla reflejada en sus labios se viera perturbadora. «¿Cómo está doña Maite, mamá?», preguntó sin apartar la vista del televisor. «Ya está mejor. Inventé una historia sobre una migraña, tratando de mantener la voz serena. Tomó su medicina y se quedó dormida. Seguro que estará bien». Subí a mi habitación en silencio, sin atreverme a mirarla a los ojos ni un segundo más. Tenía miedo de que viera el terror que se agitaba en los míos. Cerré la puerta con llave, me senté al borde de la cama y apreté el celular con fuerza entre las manos. Tenía las palmas empapadas en sudor. Toda la casa estaba en absoluto silencio. Escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo. Cada segundo pasaba con el peso de un siglo. También oía los latidos descontrolados de mi propio corazón. 10 de la noche, 11, 11:30. El tiempo era como una bestia arrastrándose lentamente, trayendo consigo la noche de luna llena.
A las 11:45, justo cuando ya no podía soportarlo más, escuché un clic muy suave al otro lado del pasillo. La puerta del cuarto de Inés se abría. Me acerqué a la rendija de mi puerta, contuve la respiración. Una sombra cruzó el pasillo. Inés. Llevaba una túnica negra con capucha que le cubría casi toda la cara, dejando solo la barbilla expuesta bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. En los brazos llevaba una bolsa de tela abultada que parecía contener objetos pesados. Ella no encendió la luz. Se movía en la oscuridad con familiaridad, sigilosa como una gata salvaje, y luego desapareció por las escaleras que llevaban al piso de abajo. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el celular. Respiré hondo, tratando de controlar mi dedo pulgar que no dejaba de temblar, y presioné enviar en el mensaje que ya tenía escrito para Arturo. Bajó al sótano. No me atreví a seguirla, solo me quedé ahí, en la oscuridad de la habitación, escuchando en medio de un silencio que cortaba el aliento. Sentía como si alguien me apretara el corazón. Mi hijo estaba allá abajo, solo. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos. Y de pronto, escuché un golpe muy fuerte desde la parte trasera de la casa. Luego el sonido de una puerta rompiéndose y varias personas con botas pesadas entrando corriendo. El grito desgarrador, enloquecido, de Inés rompió la calma de la noche como un cuchillo. Sin pensarlo un segundo, salí corriendo de la habitación y bajé a toda velocidad. La puerta del sótano estaba abierta de par en par. Las linternas de los policías iluminaban de forma caótica la oscuridad, lanzando destellos desordenados sobre las paredes húmedas y mohosas. Bajé las escaleras, sin importar el hedor ni el olor penetrante a cloro que me golpeó de lleno. Y entonces, una escena aterradora, una imagen que me perseguirá toda la vida, apareció ante mis ojos. En medio de un círculo de sal, Enrique, mi hijo, estaba atado a una vieja silla de madera, con la boca sellada por varias capas de cinta gris. Su cabeza caía hacia adelante, los ojos cerrados, el cuerpo completamente flácido como un títere sin hilos, inconsciente. A su alrededor, unas velas negras ardían con llamas que se movían de forma espeluznante, desprendiendo un olor rancio y penetrante a cera y a algo parecido a hierbas secas. Inés estaba parada junto a él, con un cuaderno de tapa negra en una mano, murmurando con voz baja unos conjuros espantosos en un idioma que no entendía. Con la otra mano sostenía en alto un cuchillo ceremonial, con la hoja curva como una media luna, brillando bajo la luz de las linternas. Tenía los ojos desorbitados, desquiciados, sin rastro alguno de humanidad. Justo en el momento en que lanzó un grito gutural y alzó el cuchillo para clavarlo en el cuello de mi hijo, Arturo y dos oficiales con chalecos antibalas entraron por detrás y la tiraron al suelo. El cuchillo salió volando, chocando contra el cemento con un ruido metálico y helado. «¡Enrique!», grité con la voz quebrada. Corrí hacia mi hijo como una loca, empujando a los policías que intentaban bloquearme el paso. Con manos temblorosas, arranqué la cinta de su boca y a toda prisa empecé a desatar las cuerdas que le apretaban las muñecas y los tobillos. Su cabeza se recostó en mi hombro. Seguía respirando, pero muy débilmente. Lo abracé con fuerza, las lágrimas cayendo sobre su cabello empapado en sudor. Mi hijo seguía vivo. Gracias a Dios, seguía vivo. En medio de ese caos, mientras yo aún abrazaba a Enrique, al otro lado del sótano, la débil resistencia de Inés se desvanecía por completo. Estaba tendida en el suelo frío de cemento, con las manos esposadas a la espalda. Ya no gritaba ni forcejeaba. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo mohoso, vacíos, sin alma. Seguía murmurando frases sueltas, sin sentido. Ver a mi nuera en ese estado me provocó una mezcla de amargura, rabia y lástima por un ser humano devorado por los demonios. «Llévensela, llamen al equipo de asistencia psiquiátrica». La voz del capitán Vargas retumbó con fuerza. En ese momento, Arturo se acercó, su rostro endurecido, y apuntó con la linterna hacia una pared de ladrillos al fondo del sótano. Le ordenó a un grupo de policías: «Derriben esa puerta de madera ahora mismo. Puede que haya más víctimas adentro». Dos oficiales corpulentos se acercaron con una barra de hierro y un mazo.
El sonido del metal golpeando la madera y el crujir de los golpes retumbaban en ese espacio estrecho. Mi corazón volvió a latir con fuerza. La garganta se me secaba. Después de varios golpes fuertes como truenos, las bisagras oxidadas no aguantaron la presión y se soltaron, haciendo que la puerta secreta de madera se abriera con un quejido prolongado. De inmediato, un olor rancio, estancado y nauseabundo salió de adentro, obligando a los que estaban cerca a fruncir el ceño. Yo, que estaba detrás, tuve que sostenerme del hombro de un joven oficial para no caer, conteniendo el aliento mientras seguía con la mirada el rayo de la linterna que barría la oscuridad del interior. Detrás de la puerta había un cuarto pequeño y estrecho, de apenas unos metros cuadrados, construido de forma improvisada con ladrillos toscos y mezcla, como una especie de cripta rudimentaria. Y en una esquina de ese cuarto oscuro, acurrucada como un animalito herido, estaba Jimena. La pobre muchacha estaba sentada en el suelo sucio. Tenía las manos y los pies atados con cuerdas ásperas, dejando marcas moradas en su piel pálida. La boca le estaba cubierta con varias capas de cinta adhesiva gruesa. Todo su cuerpo temblaba sin control por el frío, el hambre y el miedo. Cuando la luz de la linterna le dio de lleno, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un terror absoluto, y las lágrimas le corrían por las mejillas manchadas. «Jimena», exclamé, con las lágrimas brotándome. El equipo médico entró de inmediato para atenderla. Rápidamente le cortaron las ataduras y la envolvieron con mantas para darle calor. Jimena estaba tan débil que no podía ponerse de pie por sí sola, pero al verme, hizo el esfuerzo de asentir con la cabeza, con una mirada que reflejaba gratitud y alivio. Por suerte, seguía con vida. La sirena de la ambulancia sonó afuera, rompiendo el silencio de la noche en el vecindario. Se llevaron a Jimena primero. A Enrique también lo subieron a una camilla y lo llevaron en la ambulancia para hacerle un chequeo completo y ponerle suero. Yo le agarré fuerte la mano hasta la puerta del vehículo, susurrándole que todo ya había terminado. A Inés, por su parte, debido a su estado psicológico inestable y signos evidentes de delirio, no la llevaron a la estación de policía, sino directamente a una zona de aislamiento especial en un centro de tratamiento psicológico bajo estricta vigilancia. Los 3 días siguientes pasaron como una película lenta, borrosa y pesada. Mi casa quedó bajo custodia policial para la inspección de la escena y la recolección de pruebas. Enrique y yo nos quedamos temporalmente en casa de Maite y Arturo. Nos brindaron el mayor cuidado y cariño, pero nada podía disipar la nube oscura que envolvía a mi hijo y a mí. Enrique, tras ser dado de alta con moretones en las muñecas y el cuerpo debilitado, se volvió peligrosamente callado. Mi hijo no decía una sola palabra. Pasaba todo el día sentado en silencio junto a la ventana del salón de Maite, mirando hacia el jardín soleado con la mirada perdida, vacía. No me atrevía a preguntarle nada, ni a presionarlo para que hablara. Solo me sentaba a su lado, le ponía la mano en el hombro de vez en cuando, o le servía un vaso de agua, para que supiera que yo seguía ahí, siendo su apoyo incondicional. La mañana del 4.º día, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la cortina, le llevé una taza de té caliente. Justo cuando me iba a dar la vuelta, Enrique de pronto extendió la mano y me sujetó de la muñeca. Su mano estaba fría, pero el agarre era fuerte. Me miró con los ojos ojerosos llenos de lágrimas. «Mamá». Su voz era ronca, hecha trizas como piedras raspándose entre sí. «¿Podés llevarme con la policía? También a Arturo. Quiero declarar, quiero contar todo». En la sala de interrogatorios, el ambiente era frío y olía a desinfectante. Arturo estaba sentado junto a nosotros, no como un ex policía, sino como un tío de familia. Enrique se sentó frente al investigador, con las manos entrelazadas sobre la mesa, y comenzó a relatar la pesadilla de su vida. Contó que todo empezó a empeorar después de que Inés perdiera a su primer bebé. Ese golpe la destrozó. Al principio eran solo llantos constantes y pesadillas cada noche, pero luego Enrique notó que su esposa empezó a cambiar. Inés se unió a un grupo de apoyo en línea para madres que habían perdido a sus hijos. Él pensó que sería algo bueno, que la ayudaría a distraerse, pero no se imaginó que ese sería el dulce anzuelo de la secta La Hermandad del Renacer. La voz de Enrique temblaba al hablar de aquellos días. La vi cambiar, pero fui demasiado débil, por culpa,
porque no respondí su llamada el día que se cayó. Le complací en todo. Dejé que tirara cosas, que trajera objetos extraños, que pintara en las paredes. Pensé que así ella se calmaría. No sabía que en realidad estaba colaborando con un plan demente. Respiró hondo, conteniendo las emociones para seguir relatando el día del secuestro. Ese día, cuando le dije a mamá que me iba de viaje de trabajo a Guadalajara, en realidad me estaba preparando para irme. Mientras hacía la maleta, Inés subió con un vaso de jugo de naranja, sonrió muy contenta y dijo que lo tomara para tener energía para el viaje. Me lo tomé todo. Y ese fue el último recuerdo que tengo antes de despertar en la oscuridad, atado a una silla en ese cuarto secreto. Unos días después, en medio del delirio por hambre y sed, Enrique escuchó ruidos, forcejeos afuera. La puerta de madera se abrió de golpe, e Inés arrastró a Jimena hacia adentro. La pobre empleada también había sido drogada. Inés lanzó a Jimena a un rincón y cerró la puerta con frialdad. Ella seguía trayendo comida y agua cada día, dijo Enrique, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Pero no hablaba, no explicaba nada, no me soltaba. Solo me miraba fijamente y murmuraba: «Hay que esperar al día correcto. Solo con paciencia el alma de nuestro hijo podrá volver». Y luego Enrique llegó a la parte que hizo que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Me miró, los ojos rojos llenos de dolor y amor. «Mamá, te escuché». Me quedé helada. Esa vez que bajaste al sótano, escuché cómo tocaste la puerta de madera y susurraste si había alguien adentro. En ese momento, Jimena ya había despertado. Intentó gritar, hacer algún ruido para pedir ayuda. Enrique sollozó. Pero yo le negué con la cabeza. Le rogué en silencio que se quedara callada. Sabía que Inés estaba cerca o a punto de volver. Tenía miedo. Miedo de que si Inés se enteraba de que tú sabías el secreto, en su locura, también te hiciera daño. Prefería morir allí, antes que ponerte en peligro. Abracé a mi hijo y rompí en llanto. Mi hijo tonto. En ese instante de vida o muerte, cuando la existencia pendía de un hilo, él solo pensó en mi seguridad. Eligió el silencio, aceptó la muerte que se acercaba, solo para proteger a esta vieja madre. Esa confesión dolía más que cualquier golpe, pero también era más cálida que cualquier fuego. Después de ese interrogatorio, la policía confirmó que el testimonio de Enrique coincidía completamente con lo que Inés había dicho en los pocos momentos de lucidez que tuvo en el centro psiquiátrico. Un último detalle también salió a la luz, explicando el origen del cuarto secreto. Inés confesó que, aprovechando los 2 meses anteriores, cuando yo me fui de viaje largo con el grupo de jubiladas, contrató en secreto a un equipo de albañiles ilegales, sin datos verificables, para venir a la casa. Les mintió diciendo que necesitaba reparar una tubería subterránea y les pidió que rompieran parte del muro de ladrillo y construyeran ese cuarto, camuflándolo con capas de ladrillos viejos. Todo había sido planeado de forma meticulosa, fría, bajo las órdenes remotas de los líderes de la secta. Al salir de la estación de policía, ayudé a Enrique a subir al coche. La luz amarilla del atardecer caía sobre nuestros hombros. La pesadilla realmente había terminado. Los oscuros secretos detrás de aquella puerta de madera finalmente habían salido a la luz. Pero yo sabía que la herida en el corazón de mi hijo, y también en el mío, iba a necesitar mucho tiempo y muchísimo amor para poder sanar. Después de que terminó la pesadilla, mi casa se volvió un lugar lleno de fantasmas. Cada rincón, cada pasillo, parecía estar cubierto de luto, especialmente la puerta que lleva al sótano. Era como una cicatriz que nunca iba a cerrar, un recordatorio constante de todo lo que había pasado. Enrique, igual que yo, ya no podía volver a poner un pie en esa casa. Sin dudarlo, mi hijo decidió venderla rápido, como si quisiera arrancarse de encima una maldición. Unas semanas después, Enrique me entregó la carta de renuncia ya firmada. Dijo que ya no quería seguir construyendo grandes obras arquitectónicas, esos rascacielos fríos y sin alma. «Solo quiero volver a encontrar la paz en las cosas pequeñas, mamá», me dijo con voz baja y serena. Sus ojos ya no estaban vacíos como antes, ahora brillaban con una determinación tranquila. Usamos el dinero de la venta de la casa, junto con una parte de mis ahorros de toda la vida, para cumplir un sueño que yo había tenido desde joven.
Abrimos una florería pequeña en un barrio tranquilo, escondida bajo las copas de unos árboles flamboyanes viejos. La florería se llamó Renacer, y así empezó de verdad una nueva vida. Yo pasaba el día entero sumergida en los aromas y los colores de las flores. Mi trabajo era cuidarlas, cortarles las hojas secas y envolverlas con cuidado en papeles de seda de colores. Mis manos, que antes temblaban de miedo, ahora se volvieron firmes y hábiles al sostener con ternura cada rosa, cada lirio. Enrique se encargaba de todo lo demás: gestionar los pedidos en línea, promocionar la florería en redes sociales y también repartía los ramos ver a mi hijo con una gorra, manejando alegremente su motoneta para entregar flores. Me calentaba el alma. Ese trabajo, aunque ocupado, pero tranquilo, estaba sanando poco a poco las heridas profundas que los dos llevábamos dentro. Jimena, después de recuperarse por completo, tanto física como emocionalmente, también venía de vez en cuando a echarnos una mano. La chica se negaba a recibir dinero por su ayuda, solo sonreía y decía que quería estar con nosotros, que nosotros le habíamos dado una segunda vida. Poco a poco, esa niña frágil pero fuerte se volvió alguien imprescindible en nuestra nueva familia. Los esposos Maite y Arturo también se convirtieron en clientes frecuentes. Venían seguido a comprar flores. El señor Arturo siempre bromeaba que nuestras flores ayudaban a que su casa, llena de expedientes judiciales, se sintiera más alegre y ligera. Una mañana, Arturo trajo una buena noticia. Nos contó que, gracias al cuaderno maldito de Inés y a los testimonios de otros miembros capturados, la policía había logrado desmantelar toda la red de la Hermandad del Renacer en todo el país. Los líderes, aquellos que sembraban creencias tóxicas en las mentes de mujeres desesperadas, finalmente terminaron frente a un juez. Sin embargo, en lo más profundo de mí, la imagen de Inés seguía doliendo. No podía odiarla por completo. Yo misma había sido testigo de su dolor inmenso al perder al hijo que no alcanzó a nacer. La había abrazado, consolado. Yo tenía la esperanza de que el amor de una familia la curaría, pero me equivoqué. No supe ver que hay heridas demasiado profundas. Hay dolores tan grandes que el cariño por sí solo no puede alcanzar. Y es ahí cuando la oscuridad del mal se mete poco a poco. Un viernes por la tarde, mientras arreglaba un jarrón con crisantemos blancos, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz masculina, grave y cálida, se presentó como el psicólogo de Inés. Dijo que el estado de la niña había mejorado mucho, que ya empezaba a ser consciente de sus actos y que tenía un deseo, uno solo. Quería verme solo a mí. Le dejé la florería a cargo de Enrique sin dar muchas explicaciones. Mi hijo tampoco preguntó. Solo me miró con una expresión llena de comprensión. Antes de irme, me detuve a escoger el ramo de rosas rojas más hermoso, las flores que sabía que Inés solía amar, y conduje hacia el centro de rehabilitación. El lugar tenía un ambiente extrañamente tranquilo, solo se escuchaba el susurro del viento entre las hojas de los árboles. Inés estaba sentada al otro lado del grueso cristal que nos separaba. Se veía mucho más delgada y pálida, pero su mirada ya no era la misma mirada perdida y desquiciada de aquella noche espantosa. Ahora era una mirada clara y lúcida, aunque teñida de una tristeza profunda. Cuando me vio, bajó la cabeza, entrelazó las manos sobre la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Guardó silencio un buen rato, como si estuviera reuniendo todo el valor del mundo. Luego susurró, con voz ronca y débil, lo justo para que se escuchara por el pequeño micrófono en el cristal. Perdóname, mamá. Perdónales a todos. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas pálidas. Ya no escucho más el llanto de los niños en mi cabeza. Alzó la vista y me miró directo a los ojos, los suyos llenos de lágrimas, de arrepentimiento y desesperación. Sé que no tengo el valor para mirar a los ojos de él. Le hice demasiado daño. Por eso solo me atreví a pedir ver a mamá. No espero que me perdones, solo quiero que entiendas el dolor que me llevó a enloquecer. Me quedé mirándola, sin decir nada, y con cuidado deslicé el ramo de rosas por la ranura del vidrio. A partir de ahora, le dije, con voz suave y pausada, vive como estas flores, Inés. Aunque broten del lugar más oscuro y lleno de lodo,
siempre luchan por alcanzar la luz y florecer con todo su esplendor. Inés extendió la mano temblorosa, tomó el ramo y lo abrazó contra el pecho. Hundió el rostro entre los pétalos suaves y rompió en llanto. No era un grito desesperado y loco, sino un llanto entrecortado de arrepentimiento, de liberación tras tantos días atrapada entre fantasmas. Me levanté y salí silenciosamente de la habitación, cerrando la pesada puerta detrás de mí. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, no con odio, sino con un perdón silencioso. Cuando regresé a la florería, el atardecer ya había caído, tiñendo de púrpura una esquina del cielo. Enrique estaba parado en la entrada, con una regadera en la mano, concentrado en regar las margaritas silvestres que acababa de plantar. Al verme llegar, levantó la vista y sonrió. Una sonrisa verdaderamente serena, sin rastro de tristeza. Me acerqué a él, tomé la regadera y juntos cuidamos nuestro pequeño jardín. Bajo la suave luz del atardecer, las gotas de agua brillaban sobre los pétalos como pequeñas gemas. Dentro de mí, después de la tormenta devastadora, las flores de la paz por fin habían empezado a florecer de nuevo. Alguna vez creí que el dolor de la pérdida se aliviaría con el tiempo, que un amor lo suficientemente grande podía sanar cualquier alma herida. Pero aprendí que hay dolores que, si no se curan de la manera correcta, se transforman en oscuridad, carcomen la razón y empujan a las personas al abismo de la locura. La historia de Inés es una advertencia sobre lo frágil que puede ser la línea entre el amor y el odio, entre la fe y el fanatismo. Quiero enviar un mensaje a todas las personas que están luchando solas con su tragedia. Nunca peleen en silencio. No dejen que la oscuridad en su corazón se convierta en la puerta al infierno. Abran su alma. Busquen la luz. Puede ser un familiar, un amigo o simplemente una mano dispuesta a sostenerte en el momento justo. Es el amor, la atención y el valor de enfrentar la verdad lo que realmente puede salvar una vida, o incluso muchas. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este preciso instante.